Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM, presenta Conversatorio hacia un escenario de pospatriarcado. Participan Yael Báez y Alberto Ruiz Sánchez. Como parte del encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia, retos y perspectivas. Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia. En esta ocasión para hablar sobre un tema que ha estado en el aire por los últimos meses, años, desde que surgió la nueva ola del feminismo, que es un escenario de pospatriarcado. Cómo llegar, cómo prepararnos para un escenario de pospatriarcado. Para eso tenemos el privilegio de contar con la presencia de un gran escritor, que es Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, muy bienvenido a la Casa Universitaria del Libro, muchas gracias. Lo va a acompañar en esta conversación la también escritora y conductora de televisión, Yael Báez. Yael, muchas gracias. Y pues les dejo la palabra. Muchas gracias al público que está presente. Bueno. Hola. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Guadalupe Alonso, por esta presentación, esta invitación, recibirnos en esta bella casa CASUL, que espero que se convierta en un escenario pospatriarcal pronto. No sabemos todavía cómo hacerlo, de hecho estamos aquí un poco para averiguar. Resulta que el pospatriarcado es lo que sucede cuando ha caído el patriarcado. Es algo que creo que nunca ha sucedido. Es algo que tenemos que imaginar, hacer un gran ejercicio de anticipación, de imaginación, un ejercicio político, un ejercicio utópico. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Yo creo que aquí en CASUL, en el año del primer... Mira, si en el patriarcado pondríamos un nuevo calendario, porque se lo merecería, ¿no? Yo creo que el primer día del pospatriarcado podría empezar un nuevo calendario. Hoy estaríamos en el menos ¿cuánto? ¿Qué dirías? No tengo la menor idea. ¿En el menos 80? Menos un siglo, tal vez. Menos un siglo. Entonces, hoy en el año menos 100 del patriarcado, iniciamos esta charla. A raíz de este libro, este nuevo libro de Alberto que ha escrito, si juntamos tu obra ya podemos hacer unos cómodos sillones, el expediente Ana Akhmatova. Es un libro que es que nos queda también a un siglo de distancia, o sea que está a -2 del pospatriarcado. Y cuenta la vida de una poeta rusa, una parte de la vida de la poeta rusa que ningún hombre logró hacer callar por completo. Y no solo eso, siento que dentro de tu novela, como la presentas, ningún hombre muchos hombres quisieron poseerla y nunca pudo realmente ser poseída por ninguno. Si el patriarcado fuera una mano que quiere agarrar, yo diría que Ana Akhmatova es como agua, no se deja agarrar. ¿Estarías de acuerdo? ¿Crees que Ana tiene ese carácter? O sea, si todas las mujeres fuéramos como Ana Akhmatova, ¿no podría haber patriarcado? ¿Tiene algo que el patriarcado no puede agarrar, poseer, no puede construir su dominación sobre mujeres que seamos como Ana Akhmatova? Sí, me gusta mucho que uses esa metáfora, porque es para mí algo que define lo que los hombres no se dan cuenta de la fuerza de las mujeres. Más que el establecimiento de un tiempo en el que eso siempre sucede, yo pienso que la esencia misma de la mujer está ser agua, es decir, ser de una materia que no es dominable completamente por nadie, por los hombres, por el poder en general, ¿no? Incluso fíjate que mi libro, que se llama En los labios del agua,
Por eso tiene el elemento del agua, ¿no? Y lo más terrible y paradójico de la situación de Ana Akhmatova es que le tocó vivir una dictadura férrea. Es decir, que a pesar de esta naturaleza indomable que ella demuestra desde el comienzo, desde que era una niña y le decían que para ir al mar tenía que vestirse de una manera y ella lo hacía de otra, y el gesto gigante cuando el padre le dice que no debe escribir poesía porque avergüenza su nombre, y entonces ella se quita el nombre y se inventa a sí misma como otra persona, que es algo radical. Retoma el nombre de una abuela. De una abuela tártara que en su mitología personal es una rebelde, ¿no? Y qué gesto tan fuerte en Rusia, donde la gente se llama según su patrónimo. 2 veces, ¿no? Porque es Ana Andreyevna, que quiere decir hija de Andrei, y el apellido del padre, Gorenko. Entonces tiene el patronímico 2 veces, es patriarcado machacado, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy tremendo, ¿no? Y aún así ella va escapando, ¿no? Y luego tiene esta relación, o sea, ella va teniendo una dificultad para encontrar hombres de los cuales enamorarse, aunque se enamoró de muchos hombres, pero tiene una especie de acoso de el que fue su primer marido, que se le declara muchísimas veces antes de aceptar. Y es un personaje que para mucha gente era fascinante. Me interesa por la complejidad, pero es un tipo que es, para empezar, es famoso antes de ella, aunque ella se vuelve famosa de otra manera, se vuelve famosa entre las lectoras. Y él tiene una fama institucional. Incluso él tiene la pulsión de ser guerrero. Su primer libro se llama Los Conquistadores. Y se mete al ejército, y en el ejército lo rechazan porque él quiere ser del cuerpo de élite de los cosacos. Lo aceptan después cuando viene la Primera Guerra Mundial. Pero aparte quiere ser descubridor de mundo, se va a explorarlo. Quiere bañarse con el prestigio de la cultura francesa, pero confunde a Mallarmé con Rimbaud. En fin, hay una especie de profunda superficialidad en todo lo que él es, ¿no? Y para colmo, termina siendo víctima de un juicio sumario en el que muere injustamente, ¿no? O sea, él quería ser héroe y lo matan porque pasó por ahí, ¿no? Y aunque le quieran dar el prestigio de disidente, finalmente no lo era, ¿no? Lo terrible es para ella, ¿no? Además, como lo presentas, es una venganza personal de Stalin por ser el marido de Ana Akhmatova y burlarse de él en una lectura poética, ¿no? Y claro, cuando hablamos también de este patriarcado que hay en Rusia, hablamos de este nuevo padre de Rusia, que es Stalin, ¿no? Se pone, o sea, lo presentas como lo más patriarcal, lo más machista que puede haber, ¿no? Este hombre sediento de poder, sediento de demostrar cómo puede aplastar, eliminar, poseer, y cómo quiere poseer a Ana. Y lo que me sorprende justo de Ana, y por eso me parece un personaje muy interesante para pensar en el pospatriarcado, es que no se parece en nada a las feministas militantes de hoy en día, o incluso las feministas militantes de aquel en día, ¿no? En menos dos siglos antes del patriarcado. Es decir, que ella no está luchando, no está en pie de lucha contra el patriarcado, simplemente trata de seguir su camino de la manera, o sea, trata de quitar los obstáculos que le ponen a ser poeta, pero no está teorizando, no está enojada contra los hombres, bueno, por lo menos no como nos la presentas aquí, no como yo la conozco, no está tratando de conseguir derechos, no es vociferante, no sale a la calle, simplemente trata de, o sea, hace lo posible por quitar los obstáculos que le permitan a ella ser, fluir, que de hecho ella dice, ¿no? Soy como en todos mis, que es una parte bellísima de tu libro, donde dice, pues en cada poema soy uno de mis afluentes, algo así, ¿no? Soy muchas personas y siempre soy un afluente de mí misma.
Un personaje interesante. Ella, cuando ya en las lecturas feministas que le tocan hacia el final de su vida, que son los 60s, la gente quiere verla a ella como una víctima del machismo, ella lo defiende a él, ¿no? Y dice, no, es que no era exactamente eso, era otra cosa. Y no quiere decir que no haya sido un típico macho, quiere decir que había una complejidad y que justamente la labor hormiga de derrumbar la vida como es prevista en una estructura patriarcal, por seguir usando las mismas palabras, implica examinar, aprender y cuestionarnos sobre la complejidad de la vida y sus paradojas y hechos tan definitivos como que la utopía se convierte en dictadura, la lucha armada se convierte en nueva tiranía, en nuevo abuso, ¿no? Entonces todas esas paradojas de la vida hay que poner atención a ellas, ¿no? Y no es fácil hacerlo, ¿no? De ahí la fórmula que yo admiro mucho y que no siempre es bien comprendida de Hannah Arendt, que es la idea de que no existen personas buenas y malas, no existen solamente oprimidos y opresores, sino que lo que existe son situaciones en las cuales tú oprimes o haces daño, porque en un momento dado cualquiera de nosotros puede abdicar de la cualidad humana primordial que es reflexionar. Alguien que obedece una orden, ella se le ocurre esto escuchando a Eichmann, o sea, al nazi que mató a muchísima gente y que su único argumento es yo solo obedecía órdenes, ¿no? Y entonces ella dice, el tipo es un tipo banal, es un asesino banal, ¿no? Pero se da cuenta de que mucha gente puede estar en una situación en la que obedece órdenes y que pasa, por ejemplo, ella fue militante política mucho tiempo. Cuando hay políticos, por ejemplo, diputados y senadores, que en lugar de votar reflexionando qué va a pasar con su voto, lo hacen por lo que diga su bancada, están dejando de reflexionar. ¿Ves? Y no hay ninguna razón, ninguna causa, ninguna meta, ninguna utopía política, nada que justifique que tú dejes de reflexionar, es decir, que tomes tus propias decisiones. Y eso es la micro rebeldía máxima, ¿no? Y es lo que yo trato de mostrar que pasa con la narradora de la novela, que tiene el trabajo de delatar a Ana Akhmatova. O sea, que observa, la admira, la observa, pero ella tiene el trabajo de hacerle daño hasta el final. Y a pesar de todo, hay un momento en el que ella dice, hasta aquí llegué, ¿no? Claro. Y ella sabe que va a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, esta manera de, por lo menos de pensar cada una de nuestras citaciones, es algo de lo que no podemos abdicar todos, hombres y mujeres, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre estamos en una situación nueva en la que tenemos que detener el motor y reflexionar, ¿no? Claro. Pienso cuando hablas del mal, bueno, la banalidad del mal, bueno, este monstruo, que de hecho parece hasta más monstruo, solo el hecho de no haber reflexionado, parece más monstruoso en cierto modo el no reflexionar para matar que la premeditación, ¿verdad? Sí. En algún momento es más terrorífico. La convertirse en máquina, pero lo que es muy sabroso de esta novela también es que a través de este espía también entramos en la intimidad no solo de Ana Akhmatova, no solo de su marido, que de hecho lograste muy bien también mostrar partes luminosas, no es así tan despreciable, pero justamente estos personajes complejos, incluso entramos en la intimidad de Stalin, ¿no? Uh-huh. Y hay momentos en donde insinúas incluso una fragilidad ahí, donde creemos ver dentro del monstruo al hombre lastimado,
¿no? Al hombre terriblemente lastimado por una historia personal, un padre, una fragilidad, sobre todo hacia el final. Y de hecho a mí me impresionó mucho, está documentado tu libro con muchas con imágenes, con fotografías, con cuadros, con dibujos. Y la foto de Stalin me impresionó mucho de joven, porque no lo pones de viejo, pones solamente 2 de joven. Es tan guapo. Se ve tan como los ojos brillando, dice este joven, que aparte era muy buen retórico, era excelente alumno, ¿qué se podía esperar de él? Mucho. Y bueno, daban ganas, ¿no? ¿Cómo se fue metiendo en esta situación? Que la situación va con el carácter, como tú dices, de repente estás en la situación que te va llevando, ¿no? Y tu carácter combina de la manera, o sea, ya estamos entrando en el gran problema de cómo se hace un gran asesino, ¿no? Pero muchas ayudan las circunstancias, ayudan los caracteres. Y entonces también entras en este aspecto muy poco conocido de Stalin, y también el hecho de que si bien todos los regímenes acaban pareciéndose, es decir, el régimen socialista ¿no? La Unión Soviética, que iba a crear esta igualdad, que iba a crear los pueblos que cantan, ¿no? Los futuros que cantan, y donde la mujer tenía un lugar muy similar al del hombre, o sea, ya éramos todo el mundo era parejo, pues subsiste el patriarcado, subsiste la injusticia, pero que el totalitarismo nunca es total porque no puede entrar en la mente de las personas. Como Ana logra sacar también, donde está su libertad es en su cabeza, y donde Stalin no puede hacer nada, es que la gente que va a verla saca los poemas en la cabeza. O sea, por más que esculques, como Oscar Wilde, ¿no? Que le esculcaban y decían, trae algo que declarar así, no, pues mi inteligencia nada más, ¿no? Lo que traes en la cabeza nadie te lo puede quitar, nadie lo puede esculcar, nadie lo puede fiscalizar, ¿no? El totalitarismo nunca es total si puedes seguir pensando, que es lo que tú estás diciendo. No hay totalitarismo total, ¿no? Entonces eso es bastante esperanzador. Sí, y sabes, mencionas un problema que también tiene que ver con las sutilezas. El tirano quiere que todo el mundo lo elogie. Entonces, por supuesto, tiene que ver con un narcisismo primario, pero es más que eso. Si tú vas viendo todos los casos de los escritores, de los artistas, de toda la gente que se manifestaba en la Unión Soviética, más que controlar el discurso, más que decir todos tienen que callarse, más que un acto de censura, es una especie de enorme voluntad de meterse en su cabeza y hacerlos que piensen como él. ¿Ves? Y eso es otra de las cualidades que estudia Hannah Arendt sobre el totalitarismo, en su libro sobre los totalitarismos. Ella dice, por ejemplo, que ella lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Dice cómo al hombre totalitario, al tirano, no le interesa solamente que la gente tenga una opinión, sino que le interesa que pierda la posibilidad de tener opiniones propias. Y entonces tiene que crear una especie de pasta. Y para eso el arma mayor es la mentira. Mentira, 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 mentira diaria. Por eso tú lo ves ahora en el mundo, en la cantidad de hombres totalitarios. Por ejemplo, Trump eran 48 mentiras diarias de promedio, ¿no? O sea, nuestro presidente 70 y tantas. Pero porque eso hace un cortocircuito, sabes que es mentira y entonces hasta que dejas de... Crea en la gente la noción de que ya no sabes qué es verdad y es mentira, ¿no? Porque es tanta la mentira y lo dice con una frescura tal, ¿no? Y entonces Stalin hace eso exactamente también. Y parte dentro de la mentira. Trata de, sobre todo, porque él admira a los creadores. O sea, la mayoría de los totalitarios no admiran a los creadores, pero Stalin, a diferencia de muchos tiranos, sí admiraba a los poetas, porque él había querido ser. Tiene tanta conciencia de que hay poetas buenos y poetas malos, que cuando ya es tirano y quiere... Pasternak, que es un gran escritor, hace una antología de poetas de Georgia, que es su región, trata de incluirlo a él. Y Stalin dice, no, yo no voy a estar ahí, porque él sabe que no es bueno, ¿no? Pero él quiere borrar eso
porque quiere además meterse en la mente de la gente. Hay una cosa muy interesante. ¿Sabes? Perdón. Tú dime eso. No, te lo digo después. No, dímelo, me interesa. Es que me llama mucho la atención, esto también lo mencionas en el libro, cuando Stalin decide que no quiere aparecer en esa antología. Más allá de saberse mal poeta, creo que Stalin no es alguien que tiene la capacidad de entregarse y desnudarse, siempre estaba con sus botas, como lo hace un poeta. Lo que le sucedió, hay un momento en el libro, que además es sabrosísimo, porque es histórico y al mismo tiempo lo recrea, sientes que vives con estos personajes de una manera muy íntima. Va a una lectura de poesía, donde los invitados, o sea, es una corriente, ¿no?, vanguardista. Entonces hay los que dirigen y hay los nuevos poetas, y lee su poema y es humillado, es criticado. Y todos sabemos, los que escribimos, cuánto duele la primera vez que te critican, la primera vez que no te dice, que muestras tu creación y te muestran todos sus defectos. Y de Stalin se rieron. Yo creo que él no tiene la capacidad de volverse a desnudar así. Sí. La pierde. O sea, es mucho más fuerte Ana, por ejemplo, que Stalin, porque él no se atreve a mostrarse, ¿no? No se atreve, o sea, es tanto el pavor de volver a esa humillación de la desnudez. Sí, creo que tienes razón. Eso es mucho más poderoso y sí, hay una especie de pudor, ¿no? Pudor básico de tu fragilidad, ¿no? Y ahí sí, eso tiene que ver con el patriarcado. El patriarcado no puede soportar que se exhiban sus debilidades, ¿no? Su fragilidad, ¿no? De Stalin no se veía, por supuesto. Sí, nunca. Sí, claro. Como tú dices, hacía el amor con botas. Eso no lo sé. No sabemos. A lo mejor lo sabes tú, ¿sí? No sabemos. Bueno, ¿qué ibas a decir tú? No, yo creo que iba por ahí, no exactamente tan lúcido como tú lo formulas, pero que hay un testimonio muy interesante de una de las mujeres más inteligentes que escribieron sobre esta época y que es amiga de Ana Akhmatova. No aparece en la novela porque tuvieron toda su relación y toda su amistad después, porque la novela se detiene prácticamente, aunque hay menciones posteriores, en 1921. Y la relación con esta mujer es a partir de los 30 hasta el final de su vida. Y esta mujer es la viuda ¿cómo se llama? De Mandelstam, de Osip Mandelstam, que era uno de los mejores amigos de Ana. También incluso tuvieron una relación, un breve amorío, ¿no? Pero la esposa, se llama Nadiezhda, que quiere decir esperanza, es una mujer inteligentísima, de una sutileza y de una profundidad, y es la autora de varios libros, entre otros de un libro que se llama Esperanza contra toda esperanza, que en ruso es Nadiezhda contra toda esperanza, ¿no? Y entonces es muy fuerte, porque es la memoria de toda la vida de la relación de Mandelstam con la poesía y con el poder, ¿no? Y Mandelstam murió porque primero fue parte de los que humillaron a Stalin, pero aparte de eso escribió un poema en el que se burlaba de Stalin, y ese poema nunca lo escribió, lo recitaba de memoria. Y alguien en una reunión en la que lo recitó de memoria fue y se lo dijo a Stalin. Y entonces al pobre de Mandelstam lo apresaron y lo torturaron hasta que escribiera el poema. Es terrible, toda la situación es terrible. Y lo peor es que Mandelstam era partidario de la revolución, porque una de las paradojas es que a los que peor les va son a los que realmente creen en la revolución. Bueno, Mayakovsky es terrible. O sea, y yo menciono porque el encargado de simular que había habido un complot contra la revolución era un policía sanguinario que juntó a mucha gente y metió a algunos inocentes, entre ellos el esposo de Ana.
y los asesina. Cuando Gorky, que era el jefe de la editorial donde trabajaba el esposo de Ana, le dice a Lenin: oye, este es inocente, este está a favor de nosotros, no es nuestro adversario. Le dice: no importa, tienen que morir algunos inocentes para poder dar el ejemplo. La revolución tiene que incluir inocentes, porque en eso que te parece una mentira hay una verdad que nadie escapa. Que te puede caer en cualquier momento, Sí. no tienes que ser culpable, pero lo decía Lenin también. Eso es Lenin, Sí, ¿no? sí, sí. Imagínate, ¿no? Lo supe por ti, ¿eh? Es increíble, ¿no? Y entonces, o sea, es tan terrible que con el tiempo todos los partidarios de la revolución van perdiendo la cabeza, o son modelados por la tiranía, ¿no? Pero con Mandelstam pasa esta cosa terrible. Primero lo exilian y después ya lo mandan a Siberia y se muere. Y hay un relato, pero de verdad descorazonador, de cómo él ya muerto, los que estaban con él amontonados en las celdas, que les daban muy poco de comer, no avisaron que había muerto para poder usar su mano de muerto, porque todos sacaban una mano entre las rejas y les ponían un pan. Entonces a los muertos seguían usando la mano para que les pusieran un pan, y entonces siguieron usando la mano de Mandelstam para hacer, o sea, es de una crueldad terrible, ¿no? Porque el signo fundamental del tirano y del abusador en todos los regímenes no es un signo político. La gente quiere juzgarlo como política, pero el signo fundamental es el signo regio, el signo central del patriarcado, que es ser un abusador. Y de que en el fondo la gente le importa, y le importa menos en cuanto más dice que el primero la gente, ¿no? Y eso pasa en la Revolución Rusa todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces los poetas lo van viviendo poco a poco, y algunos llegan a vivirlo en carne propia, ¿no? Porque el carácter del régimen totalitario es la crueldad. Antes que nada, la crueldad. Y la literatura empieza a tratarse de eso, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Fíjate que no sé cómo asociarlo con, por ejemplo, el precedente de la Revolución Rusa, que es la Revolución Francesa, donde también fueron cayendo las cabezas por la radicalización cada vez mayor. O sea, el que primero era el revolucionario acababa siendo demasiado blando, y fueron años y años de cabezas que caían y cabezas que caían. Entonces es como una mezcla de entre las fuerzas desatadas por este tipo de cuando empiezan las ejecuciones. De hecho, Hannah Arendt lo dice muy bien, que los regímenes totalitarios, cuando empiezan a matar, no pueden terminar, que van a acabar matando a sí mismos, a sus propios ciudadanos, ¿no? Que la máquina más nazi, después de los judíos, pues ¿cómo iba a seguir? Tenía que encontrar más carne, ¿no? ¿Cómo no puedes parar, no? ¿Cómo hasta dónde detener la matanza? Entonces, por un lado eso, cuando se desata la matanza que no puede parar, y por el otro, esto que dices, la máquina, la razón de la máquina totalitaria. Y claro, eso es en el macrocosmos, ¿no? Ahora, en el micro, tiene que ver con parte de la naturaleza humana, y ahí es donde entra el patriarcado que hemos aprendido, ¿no? Y ahí lo que me interesa es que platicáramos de tu libro. No. No, tu libro, yo quisiera que no sé si, sí. yo quisiera que platicaras un poco cómo empiezas a ver tú esto en las Cícadas. Bueno, desde el epígrafe con el que abres el libro, es la oración en la cual el hombre da gracias de no haber sido creado como mujer. Es terrible, lo escuché toda mi infancia en los templos, en judíos. Hay un rezo, son los rezos que repiten todas las mañanas, entonces se repiten, se llaman, ¿no? Hay varias bendiciones, ¿no? Entonces agradeces por distintas cosas. Y hay un agradecimiento, uno obligatorio,
que tienen que hacer dos versiones, porque hay una para hombres en el que dice los hombres, que son los que cuentan en la religión judía. De hecho, en la religión judía, para hacer, a ver cuántos somos, 2, 4, 6, 8, 10, lo logramos. Podemos celebrar esta reunión, pero bueno, no, porque somos muchas mujeres. Tiene que haber, para que pueda haber un rezo en un templo, tiene que haber 10 hombres. Las mujeres no cuentan. Tiene que haber por lo menos un quórum de 10 hombres, si no, no puede empezar nada. Aunque hubieran 200 mujeres, no cuentan. No cuentan ante Dios. Entonces los hombres agradecen todos los días, gracias Dios por no haberme hecho hombre. Y las mujeres... No, por no haberme hecho mujer. No. Y las mujeres dicen, gracias Dios por haberme hecho como soy. No por no haberme hecho, sino, o sea, bueno, pues lo que me tocó. Sí. Y es muy fuerte crecer así. Entonces, en el pospatriarcado esperemos que ese rezo, que ha sido muy, muy impugnado, y luego vienen los exégetas, ¿no? La gente que interpreta, que ayuda a interpretar la Biblia y los diferentes fragmentos, explicar que no querían decir, ya sabes, pero al final de cuentas, una niña pequeña lo escucha, lo ve en el templo, lo lee en el librito que le dan y es un golpe fuerte. Claro. ¿No? Por supuesto. Y entonces, pues sí, abro con eso y abro, pues, quizás, pues no sé, en el cuento Las cicadas, nada más voy a hablar de eso y luego te voy a proponer un ejercicio. Hay una niña que quiere ser niño porque le parece más divertido, como es que nos ha pasado a todas, es todavía, y creo que hasta la fecha es más divertido, porque uno dice, no, son otras generaciones, ¿de acuerdo? Las generaciones de hoy, eso pasaba a mí, yo tuve mi infancia, o sea, cumplí 10 años en 87, ¿no? Entonces estábamos hablando de los años 80, una niña que lo que proponía en el cuento es, bueno, ¿cuál es la necesidad, si todavía no me voy a reproducir, de separar entre niños y niñas? Porque ahorita no, mejor todos somos iguales. Jugamos a lo mismo, cada quien hace lo que quiere y ya cuando nos casemos y queramos tener hijos, ya entonces cada quien se viste, o sea, es como de por qué empezar desde los 5 años, o sea, ¿cuál es la necesidad de separar a las niñas y peinarlas de un modo y a los niños de otro y hacer esta separación, sobre todo cuando para las niñas es menos divertido? Entonces ella plantea esto, ¿no? Y fíjate que hace poco estuve en la Facultad de Economía, estuve implicada, digamos, en una publicación estudiantil que se llama Goya, que publican en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es para jóvenes, y me sorprendió mucho ver que las cosas no han cambiado tanto. Hablaban de salud mental, y han cambiado sí y no. Para las mujeres no han cambiado, porque había un artículo, entonces, de una muchacha que tiene hoy 18 años, tú dijeras, bueno, o sea, que hace 10 años ya estaba toda esta nueva educación, donde más igual y más oportunidades, pues ella habla de cómo su depresión era sobre salud mental, cree de que desde niña escucha que vale menos que un hombre. ¿Sabes? Esta cosa constante de que vale menos que sus hermanos, que va a lograr hacer menos cosas, que corre menos rápido, que va a tener menos trabajo, que tiene menos responsabilidad. ¿Sabes? O sea, siempre estar menos, dice que a ella la fue en algún momento, como todo el tiempo, marcando como en fragilidad y como en desventaja. Y lo peor es que me di cuenta que yo también, cuando estoy deprimida, ya tiré empiezo a pensar que todo lo que dicen los machos es cierto, que somos, o sea, es muy loco cómo me transformo. Ya parece sesión de psicoanálisis. Cuando estoy muy, muy, muy triste, pienso que es cierto que las mujeres no podemos, que los hombres no, que es cierto que somos más frágiles, que no estamos hechas para la vida, que somos más gordas, más feas, más todo, ¿no? Como que la tristeza te lleva a todo esto que en realidad cargas y siguen cargando las niñas que hoy tienen 18 años. La diferencia es que había otro artículo escrito por un muchacho donde hablaba de cómo él sufría justamente por todo lo que tenía que hacer como hombre.
Y creo que ahí sí hay también, o sea, sí empieza a haber una diferencia porque este muchacho también tiene 18 o 20 años y yo no recuerdo que hicieran eso antes los chicos, ¿no? Hablar de todo, de que tenía que comportarse como un macho en la casa, que no podía llorar. O sea, todo lo que él necesitaba expresar, su sensibilidad, o sea, como que se sentía en una posición en donde tenía que tener siempre una máscara puesta y le hacía insoportable vivir en su familia. Y era un muchacho normal, ¿no? Que salía con chicas, o sea, ni siquiera más sensible que los demás, o sea, se dejaba ver como un muchacho normal, sí, pero consciente de que el papel que le ponían era demasiado alto y demasiado injusto. Sí, y que no es normal, que no es que todo tenga que ser así, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta diferencia es el síndrome que detectó Lidia Cacho en su libro Ellos Hablan. Sí, ¿ya lo leíste? ¿El libro Ellos Hablan? Ah, claro, no, es que está haciendo otro, perdón. No, el que publicó antes, sí, que son entrevistas con hombres, donde les pregunta cuándo tuviste conciencia de ser niño y que eras diferente de las niñas, etcétera. Les hace 10 preguntas, ¿no? Y entonces tú ves como la inmensa mayoría no ha entrado en la conciencia de que hay una violencia en la educación para los hombres y de que hay cosas que hacer siempre, en cada situación, en cada microsituación, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y perdóname que insista, porque la verdad yo te dije, a mí me gustó mucho tu primer libro, pero este también, muchísimo. Y yo creo que tú y en este, por ejemplo, a partir de este epígrafe, es como si en cada uno de los cuentos conjugaras una situación vital, con conciencia de esto, ¿no? O sea, que no es que los cuentos sean ilustración de este principio, pero hay la conciencia de que eso está a lo largo de todas las vidas y de todas las situaciones. Y como te comentaba, una de las grandes cualidades que encuentro en tu narrativa como escritora es que sabes plantear situaciones normales que se van volviendo extremas y situaciones extremas que se van volviendo normales. Y además lo que demuestra una gran maestría narrativa es que dentro de la misma historia lo haces varias veces. Normalmente un cuentista lo hace una vez y ya se queda muy contento, ¿no? Entonces tú lo que haces es así como doble y triple proeza cada vez, ¿no? Y es increíble. No sé, por ejemplo, desde el primer cuento, que hay la narradora es una mujer, ¿no? Y está escrito en primera persona, ¿no? Y estableces una situación extrema que pareciera que ya es el final de la historia y luego comienzas a contar cómo comenzó la relación y se va volviendo cada vez más en algo más y hay un niño, ¿no? Entonces, bueno, vas transformando la idea que tenemos de la situación cada vez y en cada uno de los cuentos lo haces, ¿no? Entonces, no sé cómo piensas eso aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Porque a mí esa es la impresión que me da, que lo estás pensando pues o por lo menos al lector, o a mí me pasa lo que me pasa cuando yo leo gran literatura, que me ayuda a ver la vida, ¿no? La vida de todos los días, ¿no? Claro. Mira, creo que hay dos aspectos que podrían como que podrían hacer que lo que tú nos estás diciendo nos parezca natural. Son dos cosas. La primera es que uno siempre, o sea, mis personajes sufren de dos cosas. La primera es que de repente cortan un poco, de repente se dan cuenta que han cortado el vínculo normal con el mundo exterior, que es lo que se llama generalmente la alienación, ¿no? Estás como, pierdes, no estás alienado, estás en otro lugar que el resto. Porque, por ejemplo, nosotros aquí estamos de acuerdo que aquí hay una mesa, estamos en el año menos 100 del patriarcado, nos juntamos aquí en Cazul, ¿no? Y tenemos un consenso sobre esta realidad.
Si yo dejo de hablar con los demás y dejo de tener un consenso, de repente empiezo a pensar cosas y ya no tengo con quién como corroborar que sigo pensando lo mismo que tú y que seguimos en la misma realidad. Y creo que es cuando empiezas a enloquecer un poquito, porque empiezas a tener ideas como, ay, vi que ese señor vendía manzanas moradas, como que te quedas con esa impresión y no le puedes decir al de junto, se está volviendo, este señor está como queriéndonos engañar. En fin, te pueden empezar a crecer ideas que generalmente tienes al de junto para decirte, no, no es así, o sea, es porque es Halloween, relájate, ¿no? O sea, están moradas, pero no es que el señor sea malo, ni que te esté tratando de decir algo, ni envenenar, ni nada por el estilo. Ok, y entonces ya, regresas a la realidad compartida. Cuando ya no tienes esos vínculos, te puedes ir muy lejos en tus elucubraciones. Entonces es cuando la soledad es terrible, y la soledad de estos personajes que se aíslan, que viven de una manera muy aislada, porque van construyendo una realidad paralela, en pequeños detallitos, en donde ya no está otra persona para corroborar que seguimos compartiendo la misma realidad, y entonces empiezas a alejarte en otra realidad. Y lo segundo es que los personajes creen que son una persona. Todos nosotros creemos que somos así, somos asá. Y es lo que le pasa mucho a las personajes de Cícadas, que son mujeres. Ellas tienen una idea de mujer y de lo que son. Y de repente hay una discordancia y te das cuenta que en realidad eres otra persona. En realidad eres un poco diferente a lo que creías. En realidad lo que creías que eras es lo que esperas ser. Pero no es forzosamente lo que eres. Y el día que tienes esa lucidez, de repente, ¡plum!, hay una discordancia y por eso parece extraño. De repente todo parece extraño porque no eras quien creías que eras. Y no es que creías realmente que eras esa persona, sino esperabas realmente que lo fueras. Y de repente tienes un momento de lucidez en que te das cuenta que no eres esa persona para nada, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde... Y que viene un personaje, ¿no? En el caso del primer cuento, pues es una pareja que está viviendo, se va aislando, ¿no? Sí, se va aislando. Hasta que llega la otra pareja. Sí, no, o sea, ahí hay un tema también del alcohol, ¿no? El alcohol te permite en muchas maneras, hay mucho alcohol y drogas algunos cuentos tienen eso, porque es otra vez esta alienación que te hace, estas sustancias te hacen ser un poquito diferente, o sea, este desfase entre tu identidad, entre tus muchos afluentes como Anna Akhmatova, nomás que ella es una poeta que logra con mucha coherencia guardar el caudal principal. Hay personajes que se van en sus afluentes y se pierden, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante. Pero te quiero súper contradecir y vamos a regresar, porque voy a proponer un ejercicio en el que necesitamos, de hecho, que todos los presentes nos ayuden. O sea, ¿no? Ahora vamos a participar. Mira, en tu novela planteas, esto es una novela, usas documentos, estamos hablando de una novela histórica, estamos hablando lo hablas también collage, ¿no? Porque agarramos pedazos y los ponemos en diferentes, o sea, no hay una cronología exacta. Casi al principio del libro, hay un capítulo que es, bueno, una parte, la parte 2 se llama Desde las ruinas de un imperio. Hemos hablado de imperios, hay imperios que se derrumban. Se ha derrumbado el imperio romano, se ha derrumbado ¿no? Ha caído el imperio soviético, aunque hay unos... Entonces, no, el muerto no levanta la mano todavía, con la la mano muerta todavía se pone ahí. ¿Qué tal? Pero han caído el imperio de los mongoles, en fin, los imperios caen. También esperamos que el patriarcado sea un imperio que caiga, ¿no? Entonces me gustaría leer un pedacitito y luego poner, no lo voy a leer completo porque es largo, que de hecho es increíble que tu novela, todo el libro, ¿cómo diríamos? Capítulo, ocupa solamente una página en honor, no en honor, pero en emulación, o por lo menos para recordar quizás en la forma del libro, cómo los prisioneros de Siberia escribían, porque no hay papel, no hay permiso de escribir, en pedacitos de corteza de abedul. El abedul es una corteza muy clara. ¿Han visto esos bosques en las películas rusas, ¿no? Esos bosques de troncos blancos hermosos? Entonces escribían tú nos lo puedes explicar mejor, de hecho. ¿Cómo era esta técnica? Sí, bueno, la corteza de abedul, al desprenderse, es una hoja, pues una hoja rígida, y era usada por los prisioneros para escribir todo lo que querían, ¿no? Y con mucha frecuencia para escribir poemas, digamos, porque además les permitía guardarla en la palma de la mano. Entonces la mano era
el lugar donde podían esconder estos microlibros o minilibros, ¿no? Y el primer libro que yo leí sobre Ana Akhmatova... ¿Es del tamaño de tu mano el libro? Esta es una manota. Pero el primer libro que yo leí de Ana Akhmatova en 1970, era un libro publicado en el 68, y ahí ya estaba la foto de un poema de Ana Akhmatova escrito en hojas de abedul. Wow. Y entonces yo no recordaba que había visto eso hasta que lo volví a ver en la casa de Ana Akhmatova en San Petersburgo, que ahí tienen otro de estos poemas que se ve que eran muy comunes, ¿no? Y la gente lo hacía eso, ¿no? Pues bueno, entonces está hecho así, ¿no? Cada página es un texto completo, es un párrafo, es un capitulito, ¿no? Como si fuera cada uno una hoja de abedul. Entonces, en esta hoja de abedul dice lo siguiente: estoy sola. Entonces estamos en Cartago, que es pues esta, que hoy es Túnez, me parece, ¿no? Ahora es Túnez. Hoy es Túnez, y bueno, era uno de los puertos, de los comptoir, ¿cómo se dice? De los puertos más importantes del Imperio Fenicio, ¿no? Que venían era Tiro, ¿no? Y dominaban todo el Mediterráneo, y Cartago era una de las ciudades más importantes de este imperio, quizás la más importante. Estoy sola entre las ruinas de Cartago, como una piedra más. Me recorre un escalofrío, estoy cortando, al pensar que aquí, donde ahora no hay casi nada y casi nadie, hubo por siglos una metrópoli agitada. De ella salieron cientos de barcos fenicios que recorrieron lo que entonces y por mucho tiempo fue el mundo, su mundo, el Mediterráneo. Aprendo que detrás de sus armas y mercancías, ábacos y monedas, descubrimientos y retos, su proeza fue también y sobre todo un alfabeto y una lengua, extendida como este mar. Aquellos comerciantes guerreros crearon una escritura compartida con la enorme variedad de pueblos de su tiempo. Es una escritura que no busca hacer líneas horizontales, más bien se precipita. Sus letras no tienen renglones, pican pozos. Y ahora, cada una de estas letras que fueron usadas por tanta gente han caído en un olvido profundo. Su significado es un misterio. Estoy sola frente a sus palacios rotos hasta los cimientos, sus puertos barridos y unas cuantas columnas tiradas en el piso. Si estas calles adoquinadas fueron palacios y ostentación de inmensos poderes fenicios y luego romanos, ahora son simplemente ruinas de algo que apenas se adivina. Piedras como letras tiradas entre la maleza. Quiero tirarme entre ellas, y lo hago, nadie me mira. Creo que aquí le voy a parar, ¿no? Piedras como letras que ya nadie conoce, un alfabeto que nadie conoce. Entonces, lo que yo quiero plantear, vemos que este personaje está en Cartago, en ruinas, se ha perdido el alfabeto y ya no se sabe. Ella dice que no se sabe ya qué significan los diferentes pedazos de escultura, los diferentes pedazos. No ha quedado realmente ahí testigos de lo que fue como para reconstruir exactamente qué había ahí. Yo lo que me gustaría preguntarte, y es donde veo el valor de este tipo de novelas, es que recogen los documentos que hay para volver a reconstruir lo que fue destruido, lo que ya no está. ¿Sería deseable que el patriarcado quedara así, ya irreconocible, ruinas, o sea, que ya no sepamos cómo fue en el pospatriarcado, que quedaran ruinas que hubiera que interpretar, que se hubiera borrado el alfabeto, que ya no sepamos de qué se trataba? ¿O necesitamos una memoria precisa? Yo creo que sería interesante que hubiera la posibilidad de decir: había una vez en el que la gente pensaba de esta manera, ¿no? Yo creo que de todas maneras nada se borra completamente, aunque ella lo sienta así, ¿no? Uh-huh. Porque lo que yo traté de transmitir ahí no es que de Cartago o de los fenicios no se sepa nada, porque de hecho se sabe mucho. Lo que trato de transmitir es la sensación que ella tiene de la fragilidad de un gran imperio. Ella que viene del imperio más grande de su tiempo,
del más extendido, que es Rusia, y del cual ahora vemos la enorme fragilidad y el enorme machismo abusivo que hay en que no se desmorone, ¿no? Bueno, además te cuento algo personal que tiene que ver con mis otros libros, que Mogador, lo primero que se sabe de Mogador es que era un sitio fenicio. Fenicio, ok. Entonces, lo único misterioso por ser lo más antiguo de Mogador son unas piedras con escritura fenicia. Es decir, huellas de el siglo I y un poquito antes, ¿no? Y las siguientes huellas ya son del siglo XVIII. Wow. ¿Ves? Entonces hay como un lapso de tiempo, pero lo único que queda es eso, ¿no? Y lo que queda de esto de Mogador es una piedra y una almena, es decir, un castillo tirado, ¿no? Entonces cuando yo pude ir a visitar el lugar de donde habían venido los hombres que habían viajado hasta Mogador para extraer el tesoro del tinte púrpura, que lo hacían ordeñando un caracol marino como en México, que se llama murex, el caracol. Entonces cuando seguí toda la pista para ver de dónde venían, pues llegué a Cartago, ¿no? Y la sensación que tú tienes en Cartago, si no eres arqueólogo, si no tienes un gran conocimiento, no hay ruinas ni siquiera como cuando vas a Chichén Itzá, o ni siquiera como hay en el mundo olmeca, que es un gran misterio. Son mucho más antiguas y no hay nada. O sea, son cimientos de lo que alguna vez fueron palacios, ¿no? Y hay en esos cimientos pues la traza de un puerto, ¿no? Porque tenían un puerto en el que entraban y después digamos, los muelles para albergar los barcos tenían una forma redonda, entonces ves la forma redonda, pero en realidad el gran imperio de su tiempo, que duró siglos, muchos más siglos que lo que ha durado la Unión Soviética, desapareció hasta convertirse en nada. Cuando decimos se va a caer a lo que me refiero es, vamos a dejar eso, y si no, ¿qué dejaríamos? A ver, tú, si tuviéramos que, y es ahí donde quería invitarlos también a ustedes, ¿qué dejaríamos, qué huellas, qué documento dejarías para la reconstrucción de alguien que llega sobre las ruinas del patriarcado? ¿Qué se dejaría ahí? ¿Qué dejarías tú? Porque tú dices, bueno, lo más fácil es dejar lo negativo, ¿no? Las grandes crueldades, o la huella de lo que no quieres que sea, y es tristísimo, ¿no? Yo dejaría, creo, no sé, los contrario. rostros que se busca de todas estas. No, ¿tú qué dejarías de contrario? ¿Qué hay bueno en el patriarcado? Pues yo lo que dejaría es justamente las obras de gran sensibilidad, que ahorita con prejuicios llamaríamos femenina, pero que serían sensibles, que son que van más allá de una manera abusiva de pensar el mundo y de pensar a todos, ¿no? Y las huellas de pensamiento complejo, ¿no? Claro, que es lo contrario del pensamiento simplista, patriarcal. Del pensamiento patriarcal, digamos, ¿no? machista. Que es lo mío o lo tuyo. Es que estamos viendo la memoria de una manera distinta. Yo estoy pensando esta memoria en la manera para que no se repita, ¿no? Así como hace rato decíamos, hay dictadores hoy que imitan a dictadores, ¿no? Como justamente pasó esto, ¿no? Por eso hay estos museos de la memoria y tolerancia de los genocidios, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Entonces yo por eso, claro, estaba pensando en lo malo. Claro. Y tú muy hermosamente, podemos hacer dos. Hay cápsulas del tiempo, ¿no? Que no sé si han visto que se ponen o se lanzan al espacio, pero también hay unos que entierran, ¿no? Con los instrumentos del momento. Me acuerdo que estuve en uno de la FES Zaragoza, que es de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Se enterró una cápsula de tiempo para 20 años, otra para 50 y otra para 100 años. Se debían de abrir. Y metían ahí los conocimientos, no los instrumentos de las carreras que se cursan en la FES Zaragoza, que es odontología, veterinaria, y metían los instrumentos y los libros de texto más importantes, y a ver qué pasa en 100 años cuando lo vuelvan a abrir, ¿no? Como esta sorpresa de así era antes.
Entonces, podríamos hacer dos. Podríamos hacer uno Claro. con lo rescatable y otro con el aviso. Esto no puede volver a suceder, ¿no? Donde pondríamos, por ejemplo, todos los avisos de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, se me hace que... Qué fuerte, ¿no? Sí, una película sobre un asesino de esos, que es cierto que el otro caso casi no se conoce, no hay coleccionadoras de hombres, o sea, sí hay asesinas seriales, pocas, pero no es tan el fenómeno de querer coleccionar esa belleza y preservarla y que es tuya. Sí. Una película de eso, creo que en el mundo postpatriarcal podría recordarlo algo terrible. Sí. Y además, como dentro del mundo de lo extraño, yo creo que si las cosas cambian, la idea que tenemos ahora de belleza cambiaría. O sea, la belleza estereotípica de la modelo, etcétera, de la señora operada, todas de la misma manera. O sea, todo eso es una cosa de belleza muy raro, ¿no? Que con el tiempo puede ser visto como ahora se ven las figuras mayas con la frente deformada, ¿no? Tienes toda la razón. No, Podríamos o hacer sea, una serie de frente deformada y la modelo de hoy. Tan Sí. deforme, con las pompas rehechas. El concepto mismo de belleza. Bueno, y pasa en la novela, ¿no? Pasa, o sea, a Ana Akhmatova le dicen que es fea, ¿no? Y a mí me parece una mujer maravillosamente bella, ¿no? Pero, pues sí, el concepto de belleza es relativo. Bueno, ¿no? es que era larga, espigada, y en Rusia en cierto tiempo querían mujeres más Rechonchita. grandes. Sí, aparte tiene una nariz enorme, ¿no? Y entonces ella además la presume, ¿no? Lo extraño es que la va perdiendo al engordar, como que la nariz se va quedando. Claro, como que primero solo se ve la nariz y luego ya como se pierde. Es muy curioso, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que me han reprochado algunos hombres al leer mi libro es que, sin que yo lo quiera, tiene que ver tal vez, pero que relacionan a Ana Akhmatova con las mujeres de Mogador. ¿Ves? Y es muy curioso porque, claro que uno siempre pone algo suyo, pero en todos los libros de Mogador, yo lo que he tratado es de ser un documentalista. Es decir, he tratado de saber que yo no puedo inventar algo mejor que los testimonios que puedo recoger y que las mujeres de Mogador existen, ¿no? O sea, yo te diría que yo no he inventado a ninguna. Todas y todo lo que dicen es parte de haber hecho entrevistas que yo no presento de una manera sociológica como una encuesta, sino yo lo presento como contando historias y mostrando rasgos. Claro, cuando eliges ya influyes. Pero En la cápsula del tiempo positiva vamos a poner la serie de Mogador. sí. Definitivo. Y son sobre todo, yo trato de que sea eso, testimonios, ¿no? Y en el testimonio hay relatividad, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir cuando me reprochan eso? Que no están acostumbrados a que las mujeres hablen y que un hombre además ceda el espacio de la palabra. Es por lo menos como yo lo veo. Y de ahí viene como reproches de ser demasiado voluntariamente feminista, o el insulto que más me gusta entre los que me dicen que soy un claudicante. ¿Cómo? Es decir, que en la estructura del patriarcado yo ya me di por vencido. Yo soy claudicante. Y me lo han dicho, por lo menos me lo han dicho en Colombia. ¿Te lo han dicho frente a mujeres? Sí, claro. Y siempre sale, por ejemplo, la última vez fue en una biblioteca pública en Colombia, un hombre de 70 años, ¿no? Y me decía, es que eso no es de hombres, eso que usted cuenta y esos hombres que usted tiene ahí, no es de hombres hacer eso, ¿no? Y entonces, claro, siempre hay unas señoras que le protestan, ¿no? Claro. Pero Te vamos a meter entero a ti a la cápsula de tiempo. no tanto, pero es que por lo menos lo que yo he tratado de poner en mis libros es contar historias que me cuentan, ¿no? O
no pienso tanto como en dar voz a otros, porque eso no creo en eso. No creo que uno sea capaz totalmente, pero por lo menos en lo que puedo, reconocer que soy alguien con limitaciones. O sea, mi aprendizaje sobre el erotismo, nunca deja de ser un aprendizaje. Cuando me dicen ¿qué puedes concluir sobre el deseo femenino después de haber escrito tantos? Pues que hay que seguir escuchando y que siempre tendré que seguir escuchando. Y yo creo que eso tiene que ver con el tema del patriarcado, ¿no? Que un hombre que trate de tener escenarios que en algún momento llegarán a llamarse postpatriarcales, son hombres que escuchan, ¿no? Sí. De hecho hay uno en el único del que Ana se enamora de verdad. Bueno, parece como su más gran enamoramiento. Sí. Se enamora de ese hombre porque escucha más de lo que no quiere. O sea, llega, se sienta, les va a aparecer una escena conocida. Se sienta un hombre y dice, y en vez de querer hablar y explicar, decirme quién es y qué es lo que piensa, me preguntó qué es lo que yo pensaba, ¿no? Se puso a escuchar, un hombre que escucha. Modigliani, el pintor. Sí. Qué bonito. Estamos ya súper rebasados de tiempo. Muchas gracias. Bravo.